Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro, a este quinto encuentro de esta edición del taller 2021 que hemos llamado Los últimos 90 años, Seminario Popular de Historia Económica Argentina, que organizamos con el taller de historia, que forma parte del Espacio para la Memoria del Ex Olimpo, y siempre con el apoyo, con la compañía de la Asamblea de Floresta. Y hoy recibimos a Karina Forcinito, que va a darle continuidad a un tema que iniciamos la semana pasada, que comenzamos a hablar de la hegemonía neoliberal, y hoy vamos a hablar específicamente de la convertibilidad, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Karina y bienvenida. Y bueno, la verdad es que hoy es un día que, bueno, siempre estamos atravesadas y atravesados por todo lo que sucede, por supuesto, como personas muy comprometidas con la historia, con la realidad, con el presente de nuestro país y siempre con la mirada en Latinoamérica y en el resto del mundo. Y hoy la verdad es que nos toca este triste momento del COVID con todo lo que implica, pero fundamentalmente porque hay una docente, la vicedirectora de un colegio de por acá, de la zona, llamada Silvina Flores, que falleció por COVID. Ella era la vicedirectora de la Escuela 24 del Distrito 11 de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, queremos nombrarla. Lamentablemente es una vida que se fue, que no se recupera, y en ella, ¿no?, la representación de la docencia comprometida que está en este momento, como tantas veces a lo largo de la historia argentina, entre la espada y la pared, ¿no? Por el compromiso con su quehacer cotidiano, con la educación, con los chicos y chicas que asisten a la escuela pública. Cuando digo pública se sabe, ¿no?, que incluyo también a la privada, porque es de gestión privada, pero la educación es pública toda, ¿no? Y bueno, y que en este momento están avasallados no solamente por la enfermedad, por el COVID, sino por un gobierno que no quiere escuchar, que está evidentemente decidido a ir por todo, a apoyarse en los sectores que lo han votado mayoritariamente, cueste lo que cueste, ¿no? Y en este caso, estos son vidas de docentes, como en este caso, de chicos, de familiares, bueno. Así que bueno, en este momento se está realizando una actividad, una caravana que tiene que ver con visibilizar esto, con decir, basta, esto no se puede seguir soportando. Y bueno, es nuestra manera también de acompañar esas actividades, de aportar a la conciencia de estos temas, a la divulgación también, aunque sabemos que las personas que participan de este espacio, de este taller, son personas comprometidas, pero bueno, para seguir en esta tarea. Eh, Nosotros, aprovecho, hablando del compromiso y de los temas que nos interesan como espacio de taller de historia, les cuento que, bueno, ustedes ya saben que la pandemia a nosotros no nos detuvo, y una de las cuestiones que hicimos fue seguir sosteniendo los talleres como en estos espacios virtuales, y alimentar también a partir de las herramientas de la virtualidad, el blog, donde están los videos de cada una de las reuniones que vamos haciendo, donde también pueden acceder a otros talleres que se han hecho, incluso las películas que hemos proyectado en ciclos del cine bajo las estrellas en distintos veranos, que también pueden acceder a eso. Por supuesto que pueden acceder al material complementario de cada uno de estos encuentros, de las temáticas sobre la historia económica que estamos trabajando. Todo eso está en el blog. Y también tenemos el canal de YouTube que hemos reflotado, revivido a fin del año pasado, donde también van quedando todos nuestros contenidos. Tenemos también un Instagram recientemente, y Facebook y Twitter. Tenemos de todo porque nos parece que es muy importante seguir sosteniendo las redes, pero no las redes sociales, las redes de la vida, en la realidad del encuentro, del compartir, el compromiso, las actividades, bueno, y todo eso que nos une y que necesitamos, sobre todo en estos momentos que son tan duros, tan difíciles, ¿no? Particularmente queríamos comentarles dos novedades que van a encontrar en el blog, que son, en primer lugar, queremos acompañar una iniciativa que nos parece muy importante de una página web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que lo que hace es poner en línea en una página realmente muy amena para verla, para encontrar la información sobre todos los avances sobre los juicios de lesa humanidad.
hay síntesis, datos, estadísticas, información sobre todo lo que se ha hecho, pero además lo que viene para adelante. Hay, por ejemplo, información actualizada sobre las audiencias que se vienen y uno puede acceder a esas audiencias incluso, a la información, o sea, desde nuestras casas. No sé si todos alguna vez han visto esas audiencias, cómo son, de qué se trata. Es una experiencia que realmente es recomendable para hacer, aunque sea una vez, ¿no? Y también hay microhistorias, relatos que tienen que ver con estos juicios de lesa humanidad, que también recomendamos y que nos parece muy bien que estén puestos en esa página para el acceso de todas y todos, ¿no? Y la otra novedad tiene que ver con, bueno, recordar y despedir a una compañera tan importante, una docente justamente también, investigadora, política, diputada, militante de toda la vida, un incansable, una persona de esas que son las imprescindibles, ¿no? Me estoy refiriendo, por supuesto, a Alcira Argumedo, que en el día de hoy estaría cumpliendo 81 años. Bueno, ella cumplía años el mismo día que Vita, ¿no? A quien también, por supuesto, recordamos en un día como hoy. Y bueno, nosotros lo que hicimos ahí fue poner como recordatorio el Cira Argumedo. Bueno, revisar su carrera sería para una charla entera, ¿no? Pero bueno, ahí elegimos 4 entrevistas que ustedes pueden ver para, bueno, para seguir un poco, para recordar sus ideas con esa polenta que tenía siempre ella, con esa claridad, esa lucidez, esa historia siempre situada, siempre comprometida, con una visión latinoamericanista y siempre tan clara, ¿no? Así que bueno, esas son las 2 novedades de nuestro blog de la semana que invitamos especialmente a ver. Bueno, ahora sí, agradeciendo la presencia de todas y de todos. Muchísimas gracias, Karina, bienvenida. Le voy a pasar la palabra a Marisa, a quien también le agradecemos como siempre, para que haga la presentación. Simplemente decirles que, bueno, Karina está formada en economía y que la razón por la cual, bueno, a mí se me ocurrió el nombre de ella apenas apareció esta idea de hacer el taller es porque ella en tiempo real investigaba los efectos de la convertibilidad, cómo la comunidad empresaria que se armó en torno a las medidas de ese periodo funcionó y cómo, bueno, se llevó al país a la crisis de 2001. Desde entonces, soy lectora, compañera, bueno, una cantidad de cosas de Karina y me consta que es una persona maravillosa, así que las dejo con ella a todos ustedes y bueno, nos vemos al finalizar. Bueno, muchas Karina. gracias a todos por la invitación, a Marisa por supuesto, pero a toda la gente del centro. Para mí es un honor, respeto mucho la lucha que han sostenido y realmente en ese sentido me siento honrada de estar invitada a este espacio. También, bueno, me gusta mucho la idea de trabajar con un público amplio, digamos, tratando de hacer memoria respecto de esta historia tan difícil que tenemos, de la historia de la etapa neoliberal del país, particularmente los años 90. Así que voy a tratar de ser no más sintética y resumida para poder después dar lugar al debate, marcando algunos de los principales hitos que, digamos, permiten comprender lo que ha ocurrido durante esta década y también la deriva en la crisis de 2001, ¿no? Que como ustedes, bueno, quienes tienen más años sabrán, se trató de una de las crisis más profundas de la historia argentina. Claramente un punto de inflexión en un conjunto de tendencias que venían dándose y que habilitaron otro tipo de experiencia más heterodoxa en la economía, más intervencionista, más de volver a recuperar los derechos sociales, ¿no? De reivindicarlos y de legitimarlos. Me parece que para entender la etapa del menemismo necesitamos partir un poquito de la situación previa, ¿no? Voy a hacer un breve resumen de los antecedentes que
que desde mi punto de vista son fundamentales para entender la década del 90. Por un lado, la presencia muy fuerte y agravada de la herencia de la dictadura. Desde ya, cuando hablo de herencia de la dictadura, estoy pensando en los delitos de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Toda la problemática asociada a los derechos vulnerados en los centros clandestinos de detención y tortura, y posterior desaparición, los robos, etcétera, y la fuerte demanda de justicia que es una herencia de la dictadura hasta nuestros días. Eso nos atraviesa, digamos, en toda la historia democrática. La otra cuestión es la destrucción del tejido productivo y social que generó la política de la dictadura, que también es una pesada herencia para la democracia. La derrota de Malvinas, que es una herida realmente fuerte ahí que continuó existiendo durante muchísimo tiempo, y con los suicidios de los excombatientes, bueno, con la insensibilidad frente a todo este sector. Otra herencia importante, y ya nos metemos en el plano estrictamente económico, es la situación del Estado con sus finanzas quebradas. El Estado argentino, en el periodo que va y vamos a mirar algunos cuadritos quizás porque eso va a ayudar a ubicarse, en el periodo que va ya les muestro, voy a presentar unos cuadros acá brevemente. Acá, estoy pudiendo, ahí está. hasta que me ponga canchera, porque muy canchera con el Zoom no soy. No estoy, ¿no? Estoy como un poco acá. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, este es un cuadro que yo tomé prestado de la profe de la clase pasada, a quien conozco y he invitado a exponer varias veces, y porque me parece muy bueno. Entonces es un cuadro que hizo Noemí Brenta, que tiene el nivel de endeudamiento de la Argentina, ¿sí? Los intereses pagados por la deuda externa expresados como porcentaje del Producto Bruto, en donde aquí se ve cómo la dictadura deja esta herencia tan terrible, ¿no? Fíjense que acá estamos en el año 73, fíjense que la deuda los intereses eran bajos, fíjense cómo a partir de la crisis de la deuda externa en América Latina, ¿no? Con el aumento en la tasa de interés impulsado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, la dictadura toma una tasa de interés que era fundamentalmente a tasa variable, hizo que los servicios de la deuda se incrementaran de un modo exponencial, y bueno, por lo tanto, este es un punto que va a condicionar las finanzas públicas, generando casi, digamos, una quiebra financiera del Estado. Un Estado que hereda una cantidad de demandas sociales de todo tipo después de la dictadura, pero no solo no tiene recursos, sino que se va a ver presionado por un nuevo bloque de poder que se había beneficiado con la política económica de la dictadura. Ese nuevo bloque de poder estaba conformado por los acreedores externos de la deuda y asimismo por los grupos económicos integrados, diversificados, que se habían beneficiado y que habían crecido al amparo de los negocios y de la política de la dictadura, de la valorización financiera y de toda la dinámica que ustedes ya vieron relacionada con la financiarización de la economía y otros negocios vinculados con la compra por parte de las empresas del sector público, etc. Al respecto, quiero enfatizar en este rol de este nuevo bloque de poder. Esta es una hipótesis que se desarrolló en el área de Economía y Tecnología de Flatso. Primero la desarrollaron Basualdo, Arceo, Aspiazu, Cavice, personas que trabajaron muy intensamente y en condiciones bastante deficitarias, digo, algunos en el exilio, otros en exilio interno, generando el conocimiento necesario para comprender quiénes eran los sectores empresariales que se estaban beneficiando y que era el base social de esta dictadura. Y en ese sentido me parece importante
explicar, ir atrás a este punto, porque van a tener mucha presencia para explicar lo que se va a dirimir en los años 90 y cómo de algún modo este bloque en el poder que había estado en pugna durante los años 80, va a estar en pugna por acceder a los recursos públicos, los acreedores por cobrar la deuda, los grupos económicos y las grandes empresas nacionales por seguir percibiendo los subsidios del Estado para la promoción industrial, la promoción sectorial, regional, etcétera, las múltiples vías por las cuales el Estado venía subsidiando estos sectores desde hacía mucho tiempo. Entonces, bueno, este va a ser un tema importante a tener en cuenta. Yo quería compartirles una... No, esta no es, a ver si encuentro, porque acá está. Acá tengo un listado de los funcionarios de la dictadura argentina provenientes del sector empresarial desde el 76 al 81, y acá van a ver que, bueno, los vínculos entre los principales funcionarios y los grandes grupos económicos del país. Martínez de Hoz, como ministro de Economía de la dictadura, venía del grupo Hacinda, Robert Sibrach. Acá tenemos el vicepresidente del Banco Central de Garobaglio y Zorroaquín, a Chávez, el director del Banco Nación de Garobaglio y Zorroaquín, Soldati, el director del Banco Central del Grupo Soldati, Oxenford, director de YPF del Grupo Roberts, Camboa del Banade, vicepresidente del Banade también del Roberts, bueno, acá tenemos a de Braun Menéndez de Astra, ¿no? El secretario de Minería Pucaprota de National Lead, es decir, Ledesma, ¿no? Nicholson de Ledesma, Potestad de Firpo. Esto es algo que se va a volver a repetir con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? De gente que proviene del sector empresarial y va a ir a parar directamente a la gestión pública sin ninguna experiencia y conocimiento acerca del tema. Acá está Guillermo Klein, secretario de Programación Económica, vinculado al grupo Joy Renault, etcétera. El secretario de Energía, Renault y Ericsson, el vicepresidente del Banco Nacional. Es decir, es impresionante. Si nosotros vemos, este es un trabajo que hizo Martín Shore en base a la Guía de Sociedades Anónimas y Ana Castellani, y me parece importante porque cuando la dictadura termina, ¿sí? Lo que vamos a ver es que muchos de estos grupos económicos, con la misma fuente, este es un trabajo de Martín Shore de 2013 sobre la base de Acevedo, Basualdo y Cavice de los años 90, acá tenemos cómo creció la cantidad de empresas controladas y vinculadas por estos mismos grupos a los cuales pertenecían estos funcionarios desde el año 73 al 83 por un lado, y desde el otro dato es en el año 86-87. Para tomar algún caso, Macri tenía 7 firmas en el 73, controladas o vinculadas, en el 83 pasó a tener 47 y en el 87, 51. Garobaglio y Zorroaquín de 12 pasó a 41 y a 48. Podemos tomar Bungiborn, de 60 pasó a 87, ¿no? Punta a punta. Techín de 30 pasó a 46 y a 53 firmas. El grupo Bridas de 4 pasó a 52. Hay algunas que crecen sobre una base muy pequeña, de modo exponencial. Y si uno mira el total de estas, estos son grandes, generalmente son, quizás ya fue aclarado y yo no lo sé, pero es importante decir que los grupos económicos, a diferencia de las empresas especializadas, son como empresas que tienen varios brazos dedicados a múltiples actividades sectoriales y están multiimplantados. Tienen como mínimo 6 tipos de actividades diferentes, son como una estructura de gobernanza, ¿no? Con un presidente o con una cabeza que asigna los recursos según los negocios de la coyuntura y los cambios en la política económica, y entonces son empresas que tuvieron la capacidad de valorizar el excedente que captaron en estos años, y además de valorizarlo financieramente, también tuvieron la capacidad de tomar deuda en el exterior, y que en gran medida, como ustedes vieron, fue transferida al Estado a través de los seguros de cambio que se van a implementar en el año 82. Es decir, que estos sectores se consolidaron en la estructura económica argentina desde la dictadura y continuaron haciéndolo durante la década del 80, porque el gobierno de Alfonsín no actuó ni investigando en profundidad la deuda, ni
dejando de pagar los seguros de cambio, así que durante varios años, luego del inicio del gobierno de Alfonsín, el Banco Central continuó liquidando estos seguros de cambio que permitieron la estatización parcial de la deuda privada al Estado argentino. Efectivamente, bueno, no hubo auditorías, no hubo controles acerca de cómo se usaron esos fondos, ¿no? En dónde estaban, y bueno, una rendición de cuentas, y tampoco, y era muy difícil también por la situación en la que se asumió el gobierno democrático, comprender también incluso hasta cuál era el nivel de endeudamiento, y bueno, y de algún modo centralizar los registros, porque no existía, esto es algo que siempre Juan Vital Zurruil decía en la Facultad de Ciencias Económicas, que ellos cuando ingresaron al Ministerio de Economía no podían saber de cuánto era la deuda, que en realidad se la preguntaban a los acreedores. Así como quien no quiere la cosa, trataban de indagar porque no podían calcular, porque la toma de deuda fue descentralizada. Entonces YPF tomaba su deuda, Obras Sanitarias tomaba su deuda, ponían en garantía los activos públicos y era un caos total. Y ellos no podían, no tenían un registro centralizado con esa información. Bueno, este es un punto importante que va a permitir explicar algunas de las hipótesis con las cuales yo voy a tratar de explicar lo ocurrido en los 90, por eso volví aquí, ¿no? La Argentina, entonces, cuando en el gobierno de Alfonsín, lo que va a tener, y volvamos a la presentación del Producto Bruto, un minutito, etcétera, aquí, este gráfico que seguramente Noemí, no sé si Noemí lo habrá mostrado, pero que ella lo produjo y es muy bueno, porque lo que hace es mostrar la evolución del Producto Bruto de entre los 50 y 2017, pero también las crisis de balance de pagos que se produjeron, las crisis de pagos internacionales, y como podemos ver, en el periodo que se inicia en el año 83, primero, bueno, acá se producen las crisis de la salida del Plan Martínez II, del abandono de la tablita, ¿sí? Y luego, acá se ve cómo la economía se estanca hasta los 90, digamos, especialmente hasta el inicio de la convertibilidad, pero vemos que el periodo de Alfonsín es un periodo atravesado no solo por la inestabilidad, en términos de que no se puede crecer, sino también de las crisis de balance de pagos, de crisis permanente de pagos y de financiamiento. Como ustedes vieron en la clase pasada, el Fondo Monetario, para cobrar la deuda, que representaba a los acreedores de la deuda, que eran el otro componente de este bloque en el poder, de este nuevo bloque en el poder que se conforma en la dictadura, va a exigir maximizar primero el superávit fiscal, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que le ingresa, es decir, tratando de tener un saldo a favor, ¿sí? Cobrando muchos impuestos y bajando los gastos, y logrando con ese saldo a favor comprar las divisas provenientes del comercio exterior, que también implicaba un ajuste, porque había que vender todo lo posible al exterior y comprar lo menos posible para que quedaran divisas remanentes, y con esas divisas poder pagar la deuda externa, que se pagaba en divisas, por supuesto. Entonces se requería superávit del sector externo de la economía en materia de comercio, se requería superávit fiscal, y todo eso, es decir, particularmente comprimir las importaciones, aumentar los impuestos, bajar los gastos, el gasto público, era completamente incompatible con la situación heredada de la dictadura, la deuda social, productiva, etcétera. Sin embargo, la política de Alfonsín, y esto es un aporte que van a hacer tanto Eduardo Basualdo como Martín York como Ricardo Ortiz en un trabajo muy interesante donde tratan de ver las transferencias a los distintos bloques de poder, a los distintos componentes del bloque de poder, perdón, en este periodo del gobierno de Alfonsín, y lo que van a demostrar empíricamente es que mientras los acreedores externos cobraron un 4% del producto, 4 puntos, digamos, del Producto Bruto interno en promedio durante el periodo del gobierno alfonsinista, en materia de, digamos, de pagos de la deuda, de servicios de la deuda,
los grupos económicos integrados, diversificados, es decir, el capital concentrado residente en la Argentina, recibió 10 puntos del Producto Bruto en promedio en ese periodo a través de las distintas ventanillas en donde recibían beneficios, exenciones impositivas, a través de los regímenes de promoción industrial, sectorial, etcétera. Y por lo tanto, esa situación asimétrica en un contexto de desfinanciamiento creciente generó que en el 88 el gobierno se declarara en cesación de pagos, ¿sí? Y esa cesación de pagos va a ser seguida en febrero del 89 de la corrida contra el peso que desencadenó la hiperinflación, la famosa hiperinflación que se inicia en febrero del 89, pero que va a tener varios brotes posteriores, alcanzando niveles extraordinarios de precios, generando la situación de los saqueos a los supermercados, la represión, toda una situación terrible de muerte de la moneda, ¿no? Directamente, digamos, la hiperinflación es la muerte de la moneda y tiene efectos devastadores sobre la estructura social. La Argentina estuvo 3 años intentando controlar este proceso hiperinflacionario sin éxito a través de los distintos planes económicos. Cuando Menem asume en el contexto de la entrega anticipada del poder por parte de Alfonsín, lo que hace inmediatamente es nombrar, para sorpresa de muchos de sus votantes, diría la mayoría, a un miembro del grupo Bungibón en el Ministerio de Economía. Rapanel y Roig, digamos, son los ministros que van a fracasar en el intento de estabilizar la economía. Rápidamente van a ser reemplazados por el ex ministro de Economía de La Rioja, de Carlos Menem, Herman González, que va a impulsar varios planes económicos consecutivos que también fracasan en la estabilización de la economía, pero que van avanzando en un sentido de cada vez mayor ortodoxia, atendiendo a las imposiciones y a los condicionamientos de los organismos internacionales de crédito. La Argentina estaba en cesación de pagos, estaba quebrada financieramente y necesitaba controlar las variables macroeconómicas para poder, en primer lugar, sostener el orden social. Veamos un minutito. No, estas imágenes no son, a ver si encuentro, acá tenemos un grafiquito que muestra la variación interanual de precios al consumidor entre el 44, perdón, y mayo de 2018. Acá vemos el salto impresionante que va a tener en la inflación, ¿no? Creo que hay otro, porque no encontraba unos cuadros. Acá tenemos uno que muestra antes, hasta el 74, lo que había sido la historia inflacionaria del país, ¿no? Y posteriormente, digamos, lo que vemos es entre el 75 y el 89, donde aquí está, este salto es el Rodrigazo, ¿sí? La devaluación de Rodrigo y los incrementos posteriores de precios, y este enorme es la hiperinflación, digamos, que va a terminar anticipadamente con el gobierno de Alfonsín. A mí me parece importante explicar que la hipótesis que estamos proponiendo para comprender esta corrida tan extraordinaria contra el peso, impulsadas según la evidencia empírica que se pudo recabar por los grandes bancos acreedores del país, me refiero a los principales bancos de Estados Unidos, el Citibank, el Chase Manhattan, el Morgan, el Citibank, el Exim Bank de Japón y el Deutsche Bank de Alemania también estaban, pero especialmente los bancos norteamericanos encabezaron en este contexto la corrida contra el peso, y eso derivó en un incremento descontrolado de los precios que el gobierno no pudo frenar, no pudo parar, y que
inauguró este periodo caótico, terrible, que fueron estos años anteriores a la convertibilidad, que llevaron en marzo del 91 al gobierno que asumió, al de Carlos Menem, a tomar una decisión tan dramática como la de imponer un régimen de convertibilidad. ¿Qué significa un régimen de convertibilidad y por qué es una decisión dramática? Un régimen de convertibilidad es que de algún modo se renuncia a emitir al derecho y a la potestad que tiene y la atribución que tienen los estados en el capitalismo de emitir moneda, ¿no? de ejercer el monopolio de la emisión monetaria. Porque la moneda es un atributo muy importante de la soberanía, ¿no? Y de la soberanía económica y política, y es fundamental que el Estado pueda intervenir en el mercado de dinero, emitiendo dinero para transacciones con fines especulativos, porque eso le permite incidir en el ciclo económico del país, es decir, en los vaivenes de la actividad económica. En la medida en que puede inyectar liquidez o absorber liquidez, puede incidir también sobre la tasa de interés, y la tasa de interés es uno de los determinantes más importantes que tiene el proceso de inversión. Por lo tanto, no poder emitir moneda y determinar que una convertibilidad es una medida medio como de economía de guerra, ¿no? Es decir, no contamos con la política monetaria, no contamos con la moneda, nos quedamos sin una de las patas fundamentales de la política macroeconómica, que es la política monetaria, y nos queda solo la fiscal, que tampoco contamos con la fiscal. ¿Por qué? Porque el Estado está quebrado y tiene que pagar una deuda gigantesca, y por lo tanto en la práctica tampoco contás con la fiscal, mucho menos si no podés emitir. Entonces es como que el Estado se quedó sin herramientas, ¿no?, para incidir en la economía a nivel macroeconómico. La convertibilidad estableció por ley que un peso era equivalente a un dólar, y que por un artículo de la convertibilidad no se podía indexar ningún contrato de la economía para evitar la indexación de precios y un componente de la inflación que se denomina inercial, que tiene que ver con esto que pasa todo el tiempo, que todos pensamos en una economía de alta inflación a futuro incorporando los aumentos de precios como si fueran naturales, ¿no? Entonces todas las operaciones de la economía, de una economía inflacionaria, se hacen considerando esta inflación inercial. Para cortar eso, lo que la ley de convertibilidad estableció que el tipo de cambio de la Argentina, es decir, el valor de la moneda era un peso, un dólar, y que se suprimían por ley todos los mecanismos de indexación en los contratos. Bueno, esto fue un shock muy importante que impulsó el ministro de Economía, el nuevo ministro de Economía de aquel momento, Domingo Felipe Cavallo, con el viceministro de Economía, que era Juan José Liach, y lo que ellos argumentaban es que este sacrificio, particularmente Liach, decía esto, este sacrificio era necesario porque estábamos ante la muerte de la moneda, y que no había ninguna posibilidad de hacer otra cosa. Que ellos en un comienzo lo habían pensado como algo transitorio, pero que después la decisión política de salir de la convertibilidad se había tornado muy difícil, y bueno, lo que fue ocurriendo es que la convertibilidad continuó generando una cantidad de problemas muy importantes en la economía argentina, ya vamos a ver por qué, que derivaron en una crisis, una recesión fenomenal, una primera etapa de crecimiento asociada a las privatizaciones, y vamos a ir a ver los gráficos. Una etapa de crecimiento asociada, son los primeros años, digamos, estoy mirando mal acá, es esto, estoy mirando el kirchnerismo, esta es la etapa. Acá se ve el inicio, ¿sí?, del gobierno de Menem, 89, acá se ve esta fase de crecimiento hasta el 95, hasta el 95-96, el efecto tequila, en donde se produce una crisis de balance de pagos, y luego otra etapa de crecimiento, porque hay una recuperación en los años subsiguientes a la crisis del tequila, que es una crisis financiera que se produce en México y que va a tener incidencia en América Latina, y finalmente, a partir del año 98, se inicia una caída en la producción que no se detiene hasta 2001. Es decir, que la última parte del segundo gobierno de Menem y
el gobierno completo de la Alianza hasta la renuncia, hasta la huida de la Rúa en helicóptero, está caracterizado por una caída en picada del nivel de actividad económica, que incluso involucró niveles de deflación. La caída era tan brutal que arrastraba los precios, por lo menos los de ciertos productos. Entonces, efectivamente, la dinámica de la convertibilidad dura desde el año 91 aquí hasta hasta el momento en el cual, en la crisis de 2001, se sale de la convertibilidad a través, de esta crisis que todos, me imagino que todos y todas recordamos, o gran parte de nosotros, que involucró, 5 presidentes en una semana, hasta que la asunción de Duhalde y este gobierno de transición que dio lugar a una nueva etapa de la economía a partir de 2002. Es decir, que la dinámica macroeconómica de todo este periodo está atravesada, por un lado, por estos conflictos sin resolver heredados de la dictadura, que no habían podido ser resueltos durante el alfonsinismo, porque el alfonsinismo intentó mantener las transferencias hacia los distintos componentes del bloque en el poder heredado de la dictadura, y fracasó. Entre otras cosas, fracasa porque no hay modo de financiar ese nivel de transferencia en la economía, y el intento de reforma estructural que impulsa Terráneo, el ministro de Obras Públicas de Alfonsín, para intentar resolver el dilema, es el intento de cambio, es el proyecto de privatizaciones de Entel y de Aerolíneas que impulsa Terráneo y que no tiene apoyo en el Congreso por parte del bloque opositor. Este proyecto era mucho más suave porque el Estado mantenía la participación del 51% de la propiedad, digamos, en estas empresas, por lo tanto mantenía el control, la acción de oro, y se asociaba con el capital privado para empezar a dinamizar no solo la inversión, que venía de una caída estrepitosa. Acá yo me lo salteé, pero tenemos un gráfico fíjense lo que pasa con la inversión durante la inversión bruta fija, ¿sí? Cómo venía. La inversión bruta fija en la industria, miren el derrumbe que se produce después de la dictadura, ¿no? Es decir, no solo había caído el producto, sino que se produce un derrumbe y hay una leve recuperación al comienzo, pero no, esta es la inversión bruta fija, esta es la inversión bruta fija total, y esta es la de la manufactura. Efectivamente, es decir, el proceso de acumulación de capital estaba en crisis en el país, y el país acumulaba una cantidad de desequilibrios macroeconómicos y de demandas sociales fenomenal, y el gobierno no podía dar respuesta. Me parece importante, para explicar la gravedad de la situación también, por un lado, que esto de las privatizaciones estaba impulsado por el fracaso del Fondo Monetario Internacional en los años 80, en lo que hace a las recetas de ajuste estructural, que impulsó para cobrar la deuda, para que los acreedores y el gobierno de los Estados Unidos, apoyando a los acreedores, digamos, pudiesen cobrar la deuda fundamentalmente, porque eran los 7 grandes bancos de Estados Unidos, más alguno europeo y uno japonés, pero eran fundamentalmente bancos estadounidenses los dueños de los títulos de la deuda. Y el Fondo Monetario, cuando ya en el 84 empieza a visualizar que los países endeudados de América Latina no pueden pagar con fondos corrientes, porque los estados están quebrados, y por lo tanto empiezan con la idea del programa de capitalización de deuda a través de la venta de activos públicos, es decir, cobrarse la deuda con las empresas estatales de servicios públicos. Ya en el 84 Baker, que en aquel momento fue el primero que en Estados Unidos, el funcionario que lanza la propuesta, un régimen de capitalización de la deuda externa, los programas, implicaban la privatización con participación de los tenedores de los títulos, que iban a tener prioridad para cobrarse la deuda. Esto fracasa durante el alfonsinismo, pero va a tener un éxito fenomenal a partir del 92, con
el reemplazo de Baker por Brady, por Nicholas Brady, que es el funcionario de la gestión estadounidense que va a tener el éxito de impulsar estos programas de canje de deuda por activos físicos en la región y va a promover masivamente un programa de privatizaciones. La Argentina va a ser pionera en ese programa por la celeridad y la amplitud que tiene ese programa, y va a tener, y se va a proponer al mundo como ejemplo además, ¿no? Va a ser ejemplo hasta 2001, hasta que efectivamente la crisis estalla con costo altísimo. Bueno, dicho esto, les muestro acá, en paralelo, para que vean la contracara de la caída en la producción, miren lo que pasa con el índice del salario real. Este también es esta presentación es de Noemí, es muy buena, ella muy generosamente hizo una presentación en la Universidad General Sarmiento, una clase magistral que nosotros grabamos, y nos dejó este material, así que por eso lo estoy usando, me parece excelente. Y ella acá muestra dónde caen los planes de ajuste y los acuerdos con el FMI y la evolución del salario real entre 50 y 2005, pero fíjense que en los años 90, que es el periodo que estamos analizando, fíjense la caída brutal, ¿no?, del salario real en este periodo de la dictadura y en todo este periodo en el que estamos. Fíjense, y este es el último año, digamos, de salarios altos, digo, en torno del pleno empleo de la economía en el año 74. Es brutal la caída. Y efectivamente, en este periodo que se inicia en los 90 acá, el salario real permanece, tiene un leve aumento muy pequeño, pero en un contexto de regresividad absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que pierde el salario real lo ganan los ingresos de la propiedad, no se esfuma de la economía. Todo esto que se cae, toda esta distancia, es lo que se apropian las clases propietarias del país. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante tener esto en la cabeza porque se parte de una redistribución regresiva del ingreso sin precedentes en la historia previa. Fíjense que la pequeña subidita y el crédito que hubo en los años 90 al consumo daba una sensación de riqueza, efecto riqueza, porque no había crédito, con la alta inflación el crédito no existía, pero en realidad estábamos en un nivel salarial igual históricamente muy deprimido. ¿Sí? A esto se fue a sumar los procesos de despido masivos que hubo en los años 90, la destrucción del empleo industrial y del empleo en las empresas públicas, que fue sumamente importante para explicar el salto de la tasa de desempleo a casi un 20% de la población económicamente activa. Ahí me parece que, bueno, vuelvo al gráfico del producto. Y quiero aclarar entonces, para cerrar el análisis de estos determinantes de largo plazo en el gobierno de los 90, que la deuda, ante el fracaso del programa estructural, la deuda pasa de 45.000 millones a 63.000 millones durante el gobierno de Alfonsín, con una caída muy importante en los términos del intercambio, es decir, la relación de los precios de lo que nosotros le vendemos al mundo respecto de lo que le compramos al mundo. Quiere decir que con cada dólar que nos entraba podíamos comprar muchas menos importaciones, y eso obviamente generaba una caída en el nivel de ingreso de reservas que tenía el país, reservas que necesitaba el Banco Central para pagar la deuda, y un déficit fiscal que en este contexto se profundizaba. A ver, si bien, y me parece importante destacar que en este contexto de caída salarial y de continuidad de las transferencias hacia los dos componentes del bloque de poder, en el poder, digamos, lo que termina ocurriendo es que en la tradicional puja distributiva que caracterizaba la economía argentina durante la sustitución de importaciones, los asalariados, los trabajadores en general, no solo los asalariados, porque también están los cuenta propia, los informales, pierden respecto, y la puja distributiva pasa a centrarse fundamentalmente al interior de las clases propietarias, y me refiero fundamentalmente no solo propietarias en general, no las pymes, sino estos dos componentes. ¿Por qué hago tanto énfasis en el rol de estos dos componentes? Porque estos dos componentes van a participar de una manera absolutamente funcional
entre ellos en el programa de privatizaciones. Y aquí el menemismo, la hipótesis que estamos planteando aquí, que proviene, insisto, de los aportes de Basualdo, Cavice, Azpiazu, y, digamos, y particularmente Azpiazu trabajó mucho en privatizaciones, es una hipótesis bastante, proveniente de un enfoque de economía política, ¿no? De un enfoque que mira el poder, además, mira la política además de la economía, no la entiende por afuera del poder. Hay otros enfoques que nosotros no compartimos, pero por eso lo estoy trayendo. Porque entonces, con la ley de emergencia económica primero, que el menemismo va a sancionar, que suspende todos los subsidios, los privilegios, los regímenes, y pone a disposición y despide una cantidad fenomenal de empleados públicos, la ley de emergencia económica, y con la ley de reforma del Estado, que sanciona el menemismo con el apoyo del radicalismo saliente, es decir, pone como condición para asumir el poder prematuramente, porque recuerden que asume a mediados de 1998 y Alfonsín terminaba en diciembre, entonces asume 6 meses antes el poder en una situación de hiperinflación, y por lo tanto impone, en el marco de lo que era la nueva composición del peronismo en aquel momento, que porque él gana las elecciones la interna, ¿no? y pierde Cafiero, impone esta situación al radicalismo, y el radicalismo levanta la mano y vota las 2 leyes de emergencia económica y la de reforma del Estado. La de emergencia económica entonces suspende todos los subsidios, privilegios, regímenes de promoción, todas las transferencias, y autoriza el despido de los empleados públicos. Mientras la de reforma del Estado impulsa la privatización por decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo. A eso se suma la ampliación de los miembros de la Corte, en donde, digamos, que involucra que se nombran 4 nuevos jueces afines al poder, y por lo tanto Menem obtiene la mayoría automática de la Corte. Claramente, la moratoria, perdón, la moratoria de hecho del pago de la deuda, que va desde el 88 al 90, es una situación en la cual, entre la moratoria de hecho, la hiperinflación, el estancamiento, toda esa situación terrible, los saqueos, la represión, ¿no? Toda esa situación de que el primer gobierno democrático después de semejante dictadura se retire de esta manera, ¿no? Que se tenga que ir de esta manera, implica, digamos, implicó un planteo de que no había ninguna otra alternativa que esto que se iba a hacer, que era una especie de, entre comillas, cirugía mayor, y por lo tanto se lanza en plena hiperinflación la primera tanda de privatizaciones, que fue la de Entel y de Aerolíneas, que eran sintomáticamente las que el radicalismo no había podido concretar. Se impulsa una reforma fiscal que aumenta el IVA del 18 al 21%, aumenta el impuesto a las ganancias, y se impulsa una apertura económica para hacer frente, con el discurso de hacer frente a la inflación. A fines del 89 se produce un segundo brote hiperinflacionario, que es lo que produce la salida del grupo Bungibón, los saqueos, pánico, y entra Herman González, que va a implementar el Plan Bonex. El Plan Bonex es un plan que permitió cambiar los depósitos a plazo fijo por bonos al público, digamos, por bonos de largo plazo, es decir, fue una colocación compulsiva de deuda del Estado que le toma los ahorros al público y los cambia por títulos. Eran bonos en dólares, ¿no? Esto fue una primera antesala de lo que después va a ser la crisis de 2001 con la confiscación de los depósitos y de los ahorros, ¿no? Se va avanzando hacia la ortodoxia monetaria y fiscal con una importante recesión, y en el medio surgen una cantidad importante de casos de corrupción, entre los que se destaca el Swiftgate, el denominado Swiftgate, una trama de corrupción con la empresa Swift, que tenía que ver con el alineamiento creciente del gobierno con los Estados Unidos. Cavallo va a impulsar esta convertibilidad a partir del 91,
y va a impulsar una segunda etapa del plan de privatizaciones articulada con el plan Brady. El plan Brady, que va a ser exitoso en toda América Latina, va a ser la manera de saldar y de cobrar el ciclo de endeudamiento que generó la dictadura en el país. Y va a habilitar un nuevo ciclo de endeudamiento que se va a producir en esta década del 90 y que va a estallar en 2001. Digamos, que se vendieron todas las empresas públicas, ahora vamos a ver cuál es la impresionante magnitud del programa de privatización argentino, pero sin embargo el país no se saca de encima la deuda, sino que la deuda continúa aumentando porque la convertibilidad es un régimen que solo se puede sostener con ingreso permanente de capitales. Por lo tanto, esta nueva corriente de capitales que va a ingresar al país durante los 90 en apoyo a la reforma neoliberal, va a generar una segunda ola de endeudamiento externo que va a conducir otra vez al default al país en 2001. Miremos un poquito alguna información sobre el programa de privatizaciones. No sé si se ve, está un poco chiquitito este cuadro, me parece. A ver. Vamos a ir a los grandes números porque no hay tiempo. Yo igual esto se los puedo dejar y después, digo, para que ustedes lo miren, también está en la literatura y lo dejo, la presentación la dejo y así lo pueden ver con mayores detalles. Porque son un montón de empresas y hay un montón de información que se puede ver. A ver, empecemos por ver que se privatizó los canales de televisión, la radio, hay, digamos, una cantidad impresionante de activos en casi 4 años, en un periodo de 4 años, y después quedaron algunas privatizaciones, digamos, justamente la parte mayoritaria de YPF que se vendió en 99, pero se vendió todo en la primera parte, en el contexto de emergencia, en gran medida, y toda una segunda etapa de Cavallo, que ya no es en un contexto de tanta emergencia macroeconómica. Digo que es un contexto de emergencia porque es completamente desaconsejable. Incluso desde los manuales que los especialistas del Banco Mundial proponían para que se realizaran las privatizaciones, no se puede vender una empresa en el medio de una hiperinflación. ¿Por qué? Porque no se puede sanear, no se puede fijar correctamente la tarifa. Así que bueno, las privatizaciones de la primera etapa fueron ruinosas para el país. Se vendieron la empresa de telecomunicaciones, la aerolínea, Obras Sanitarias de la Nación, una empresa de 1912, el sistema de energía eléctrica completo, la generación, la distribución, el transporte de energía, el sistema de puertos, la radio, la televisión, la empresa de petróleo del país, YPF, es decir, muy pocos países se desprendieron en el mundo de su empresa petrolera, lo mismo que del correo argentino, ¿no? El correo es uno de los, maneja el padrón electoral, casi ninguna empresa, ningún país del mundo, perdón, muy pocos, creo que había 4 países en el relevamiento que hicimos, tenían el correo privatizado, que además lo compró Macri, dicho sea de paso, tal como, seguramente se verá más adelante que todavía sigue el problema de la falta de pago del canon y una cantidad de delitos asociados. El sistema de distribución, generación y transporte de gas natural, las petroquímicas, que todas las industrias que tenía el Estado, que representaban alrededor de un 9% del Producto Bruto del país, la petroquímica, la siderurgia, Altos Hornos Zapla, no me sale la empresa, la de San Nicolás, no me sale el nombre, bueno, un lapsus. Y otras empresas vinculadas al Estado, que eran muchas. Somisa, gracias. Los años no vienen solos, así que me empiezo a olvidar de cosas fundamentales. Entonces, acá vemos que si miramos la recaudación en efectivo del programa de privatizaciones, vamos a ver que el efectivo más los títulos de la deuda que fueron recibidos a valor nominal, que representaban un 15% del valor de mercado, porque la deuda argentina estaba en default, y fueron reconocidos al 100%, ¿no?, de su valor, y en gran medida. Fíjense que por Entel se pagó $5.000 millones en títulos, ¿sí?,
mientras en efectivo se pagó menos, se pagaron, en realidad, en esta, digamos, toda el área de telecomunicaciones, pero Entel se pagaron 200 millones y todo el resto se pagó en títulos, casi se compró con deuda Entel. Después acá hay otras empresas de telecomunicaciones también asociadas, está la empresa que hacía las comunicaciones internacionales, bueno, es complejo, dentro de cada sector hay varias empresas, y acá lo que vamos a ver es que en el total, por el programa de privatizaciones, se recaudaron entre el 90 y 2001, 23.851 millones de dólares, ¿no? Hay que decir que si uno suma más, acá no están todas las empresas, si uno suma la totalidad, la recaudación es de alrededor de 32.000 millones, si lo consideramos a valor de mercado, ¿no? A valor de mercado. Perdón, a valor nominal. Si lo consideramos a valor de mercado, nos da mucho menos. La Argentina, entonces, de esta manera, utilizó el programa de privatizaciones como como la prenda de paz entre los distintos componentes del bloque en el poder, porque en cada una de las privatizaciones lo que vamos a ver es que los consorcios ganadores de las licitaciones y de las concesiones y de la compra directa, porque hay concesiones y hay compra de activos, van a ser, por un lado, grupos nacionales, grupos económicos nacionales, miembros de la cúpula, Soldati, Techin, Pérez Compán, Macri, Mungibón, van a ser estos grupos que van a aportar el vínculo, el poder del lobbying, el vínculo con la clase política doméstica, y luego, en segundo lugar, los grandes bancos acreedores que van a aportar los títulos para poder entrar, especialmente en la primera parte, en los llamados a licitación. Las privatizaciones de energía y gas son las que se hacen con un poco más de cuidado a través de leyes y ya no de decretos de necesidad y urgencia. Bueno, hay una cantidad de particularidades complejas, pero básicamente, efectivamente, este negocio permite, no solo autoriza la firma del Plan Brady y la inauguración de un nuevo ciclo de endeudamiento, que es el de los 90, sino que, la deuda en 2001 llega a ser 175% del PBI. ¿Sí? Así que estamos hablando de un endeudamiento, de una quiebra. Es la misma deuda que tenía Alemania después de la guerra, en términos de Producto Bruto. Y bueno, estos activos que fueron vendidos de modo subvaluado en un contexto de crisis sin saneamiento, efectivamente van a conformar esta prenda de paz en la hipótesis que estamos planteando entre las distintas fracciones que componen este nuevo poder económico de la dictadura. Paralelamente, estas empresas van a liderar durante todos los años 90 el incremento en los precios de la economía. En un contexto en donde regía la convertibilidad y estaba prohibido indexar precios, Cavallo autoriza a las empresas, a través de un decreto, todo a través de decretos de necesidad y urgencia, saltear el mecanismo de la ley de convertibilidad, dolarizar las tarifas e indexarlas por los índices de precios de los Estados Unidos. Eso hace que, como de modo completamente extraordinario en este periodo, Estados Unidos tiene una inflación mayor a la de la Argentina, lo que ocurre es que el IPC va a acumular un incremento de un 60% a lo largo de toda la década de la convertibilidad, liderado por las empresas de servicios públicos. Es decir, fíjense cómo van a ir subiendo como consecuencia de esa situación el gasto en servicios públicos según el nivel de ingresos de los hogares. Fíjense que en 2002 llevaban el 22% de los ingresos públicos del ingreso familiar, ¿sí? Y si uno mira el primer quintil, la población, digamos, más de menores ingresos, ¿no? En el total representaban el 11%. Y en el quintil de mayores ingresos representaban un 6,8% los gastos nada más. ¿Por qué? Porque otra de las cuestiones que hace la privatización es suprimir toda la estructura de subsidios cruzados presentes en las empresas del Estado que permitían que quienes más poder adquisitivo somos de la industria bajaron,
¿sí? El consumo industrial se abarató. Este aumento en los precios, igual, no solo no generó un aumento en la formación de capital. Uno dice, bueno, se les dio todos estos privilegios, bueno, por lo menos invirtieron. No, no invirtieron menos, según los datos que nosotros calculamos en el área de Economía y Tecnología de Flaxo, la inversión bruta fija de estos sectores, en promedio, de las empresas privatizadas, en el periodo 93-2001, ¿sí? En millones de dólares, porcentajes y números índices, fíjense que desde el año 93 hasta el 2001 lo que hace es caer, ¿sí? Fíjense cómo se deteriora. Y agregadamente no llega a superar la inversión que hizo el Estado en las empresas públicas durante la ICI. Va a ser alrededor de 2% del Producto Bruto, cuando en realidad se apostaba y era la gran promesa de la inversión extranjera que primaba en los años 90, ¿no? Con ese discurso se privatizó. Obviamente ahí hay empresas que invirtieron mucho, como las telefónicas, porque había una demanda insatisfecha fenomenal y desarrollaron todo el sistema de comunicaciones digitales, mientras otras que no invirtieron nada, es más, desinvirtieron, como Aguas Argentinas, ¿no? Que fue una empresa liderada por la Suez, la Vivendi y la Aguas de Barcelona, que disminuyó la cobertura de cloacas, disminuyó la cobertura de agua porque ni siquiera cubrió el crecimiento de la población. Así que efectivamente hay una heterogeneidad de situaciones que no vamos a poder describir aquí, pero en términos agregados fue un fracaso el plan de privatizaciones respecto de las promesas de inversión que comprometieron. Bueno, generaron a su vez estas empresas un importante nivel de endeudamiento externo, privado, no financiaron lo que invirtieron a través de fondos propios, sino a través del endeudamiento, y digamos, lo que hicieron fue distribuir alrededor de un 78% de las utilidades percibidas a sus accionistas en lugar de reinvertirlas, además de pagar el management fee, que es un honorario por el gerenciamiento al exterior, agudizando el problema de balance de pagos histórico que tiene el país, ¿sí? Y su vulnerabilidad. Finalmente, lo que vamos a ver acá es que esta política de cambio estructural, que es la principal que desarrolló el menemismo durante los años 90, va a dar lugar a una escisión en el comportamiento de la cúpula empresarial entre aquellas empresas que estaban vinculadas. Me estoy refiriendo a la cúpula empresarial que medida a través de la ENGRE, de la Encuesta Nacional a las Grandes Empresas, del INDEC, que lo que vamos a ver es que aquellas que estaban vinculadas a las privatizaciones van a tener una rentabilidad mucho mayor, porque tienen privilegios regulatorios otorgados por vía legal, tarifas dolarizadas, etcétera, mientras las otras van a tener una performance muy inferior. Acá vemos que la tasa de rentabilidad oscila entre el 20% esta es sobre ventas y el 12, entre el 12 y el 20, se encuentra alrededor del 15, el promedio, 15-16, mientras en este caso va a estar entre el 4 y el 6, fundamentalmente, de rentabilidad sobre ventas. Es decir, que se trató de una rentabilidad garantizada a través, son cuasi rentas de privilegio otorgadas por vía legal. ¿Se entiende? Bueno, un minutito, perdón. Estoy en clase, en una clase, mi amor. Bueno, y dicho esto, vuelvo al nivel de actividad. Esta situación de los años 90 con las privatizaciones produjo obviamente una crisis fenomenal en el mercado de trabajo, porque hay un trabajo de Marisa Duarte que recomiendo sobre el impacto de las privatizaciones en el mercado de trabajo, que es muy, muy interesante, muy importante, porque dimensiona cuestiones que no se conocían hasta ese momento, y acerca de la repercusión, ¿no? de
de las privatizaciones en esta expulsión de fuerza de trabajo por parte en el Estado, que por otro lado generó un drama social porque las personas que fueron expulsadas obviamente no conseguían trabajo en las empresas privadas por la estigmatización, por la edad, por el tipo de experiencia, etcétera, y generó una cantidad de problemas gravísimos que se reflejan en algunas de las películas que hizo Pino Solanas sobre el periodo. Pero hay que decir que si bien fue muy importante la expulsión de fuerza de trabajo derivada de las privatizaciones en la primera, en la segunda etapa, etcétera, dos terceras partes de la destrucción de empleo respondió a la industria. La industria, en un contexto de apertura y atraso cambiario derivado de esta política en gran medida de incremento de precios de los servicios públicos que se produce, va perdiendo competitividad de nuevo frente a los competidores internacionales y hay un récord de quiebras. Se estima que quiebran alrededor de 90.000 empresas. Es decir, que sobre llovido mojado, después del desastre que deja la dictadura, los 90 terminan de generar una crisis y profundizarla a un nivel nunca visto en toda la historia del siglo XX, y realmente la crisis de 2001 va a reflejar esa situación. Los sectores medios se ven relativamente favorecidos por una leve recuperación del salario, pero especialmente por la posibilidad de expansión del crédito, que no existía desde hacía muchísimos años, y que les permite endeudarse en dólares, y ese va a ser uno de los elementos de extorsión para lograr, con el que además el menemismo logra el apoyo en el segundo mandato, por miedo a que si la convertibilidad explotaba, eso iba a generar una quiebra financiera en los hogares, ¿no? El empresariado pequeño y mediano sufre enormemente, como yo decía, el atraso cambiario, la apertura, etcétera, el encarecimiento de los servicios públicos, que son insumos de uso difundido. Y ahí los grandes ganadores del periodo van a ser no solamente las privatizadas, es decir, los poseedores de los títulos de la deuda que recuperan el capital y los intereses caídos en el periodo anterior, los nuevos dueños de la deuda que en ese periodo van a cobrar intereses y se van a beneficiar, los organismos internacionales que van a volver a prestar y financiar el megacanje, el blindaje y todos los acuerdos financieros que cuando ya la crisis es inminente empiezan a blindar el país para que aguante todo lo posible, financiando una fuga masiva de capitales equivalente al Producto Bruto que tenía el país. Y los bancos que también hacen grandes negocios por la posibilidad de fugar capitales en un contexto en donde se desalienta la producción y se continúa promoviendo la valorización financiera igual que en la dictadura. Esto aumenta enormemente la vulnerabilidad externa, ¿sí? Y la fiscal desde ya. Y vamos a hablar un poco, para ir cerrando, de cuáles son primero, la excepción a esta política, que fue el sector automotriz, porque se trató del único sector que quedó protegido en los 90, con una política especial hacia el Mercosur vinculada con Brasil, ¿no? De comercio administrado, que fue muy importante porque permitió sostener el empleo industrial. Si no, la caída probablemente hubiese sido muchísimo peor del empleo industrial. Pero además esto generó al interior del peronismo y del sindicalismo unas rupturas importantes. ¿Por qué? Porque claramente se estaba atacando los intereses de los trabajadores, y en ese sentido queda en pie la CGT oficial, pero se abre un grupo disidente que es el MTA, y también se crea, y va a cobrar un protagonismo importante, la CTA, el Congreso de Trabajadores Argentinos en este periodo, en donde el papel de CETERA y los sindicatos docentes va a ser muy importantes, SUTEBA, y en ese quiero presentarles algunas fotitos, algunas imágenes del periodo, que van a impulsar frente a las reformas neoliberales en educación asociadas a la Ley de Educación Superior, que promovió la descentralización, el desfinanciamiento y la privatización de la educación,
van a promover estas nuevas formas de lucha, la carpa de la dignidad, la carpa blanca. Aquí están los maestros sentados en una foto hermosa. Acá tenemos el apoyo de la población a los maestros y maestras. Y también hay una importante protesta encabezada por el movimiento piquetero y por el movimiento desocupados, el movimiento piquetero liderado por, en aquel momento, el Perro Santillán, por Alderete, etcétera, una cantidad de líderes populares importantes, que convoca una marcha que va a constituir de algún modo un punto de inflexión en las resistencias desde Ushuaia a La Quiaca, que es la Marcha Federal, en el 94. Acá tenemos algunas imágenes de los líderes de la marcha, bueno, y la reconfiguración de las resistencias esta vez en relación con un gobierno que venía del Partido Justicialista, ¿no? Paralelamente continúan, porque otros de los conflictos y de las herencias de la dictadura que Menem va a intentar zanjar, va a ser el de las demandas de justicia por las violaciones a los derechos humanos, y aquí Menem va a ir más lejos que Alfonsín, con la obediencia al día y el punto final, y va a impulsar el indulto a las cúpulas de militares y también de los grupos guerrilleros, que, obviamente no solo no van a detener, sino que van a alimentar las protestas, las marchas y las reivindicaciones de justicia, sumando esta vez, en este periodo, a Hijos, la agrupación Hijos, las agrupaciones, son, digo, grandes, de los detenidos desaparecidos. Acá también hay una foto hermosa para compartir. Acá tenemos un volante de septiembre del 90 que dice: marchamos el 8 contra la impunidad, no al punto final, no a la obediencia al día, no al indulto, ¿no? Bueno, lucha que continúa hasta nuestros días. Estas son estos son los protagonistas, ¿no?, de la resistencia, de la construcción de alternativas, de la discusión de alternativas durante todo este periodo que fue muy, muy prolongado, ¿no? Muy prolongado, y que va a terminar después con la crisis de 2001, para lo cual tendríamos que mínimamente describir qué pasa durante la gestión de la Rúa, que si bien el gobierno de la Alianza, que surge en el año 99, surge el recambio, digamos, Menem pierde, queda fuera, digamos, el menemismo pierde como coalición y triunfa la alianza opositora, que es una conjunción de diversos sectores, en donde está el radicalismo como pata principal, con mayor apoyo territorial. De la Rúa termina renunciando porque sostiene la convertibilidad y los mecanismos de rescate de los organismos internacionales durante este gobierno que queda trunco, y efectivamente la economía, frente al estallido de una situación de saqueos, decreta el estado de sitio, y finalmente la represión, que va a dejar un saldo de 35 muertos. Acá vemos imágenes, ¿no?, de la represión. De algún modo, a partir de ese momento, es el modo en el que la Argentina pudo concluir este periodo de convertibilidad, de este régimen que le implicó el sacrificio de herramientas fundamentales para que el Estado pueda actuar sobre la economía, y con un saldo terrible en muertes, en violencia y en retrocesos, ¿no?, respecto de las promesas que la democracia con la que pudimos imaginar la democracia. Bueno, dejo de compartir. Tengo más cuadros para compartirles, un montón de otros elementos, pero me parece que fui un poquito rápido para esta última parte, porque me parecía importante que demos lugar a las discusiones, a las preguntas, a los comentarios. No nombré tampoco la cantidad de ministros de Economía que fueron
atravesando, digamos, una vez que Caballo sale de la gestión, porque por conflictos con el poder político, el ingreso de la rama más dura de los neoliberales, los economistas del SEMA, Rodríguez, Fernández, que van a agudizar los programas de ajuste bueno, y efectivamente eso se sobreimprime con las crisis mundiales de Tailandia, de Corea, de Japón, de Rusia en el 99, crisis financieras, burbujas financieras que empiezan a tener cada vez mayor impacto a nivel internacional. Estamos hablando de una etapa de masa internacional en la cual la economía mundial no termina de poder resolver la crisis que se genera en los 70, si bien se recupera la tasa de ganancia a partir del año 85, la inestabilidad financiera es constante y aumenta enormemente la desigualdad a nivel internacional, la concentración y la centralización del capital, y efectivamente Argentina no va a ser una excepción, y en 2001, cuando la crisis estalla, se va a convertir en bueno, va a aparecer como una de las muestras más cabales del fracaso del neoliberalismo en la región y en el mundo, porque el neoliberalismo también penetró en el ex bloque soviético de una manera brutal, ¿no? Impulsando reformas de mercado en economías que no conocían ni siquiera los mercados en sentido moderno del término, ¿no? Así que, y las privatizaciones. Así que, bueno, efectivamente estamos hablando de una década en donde se crea Internet, donde cae el muro, ¿no? Y donde implosiona la Unión Soviética, el mundo deja de ser, el orden deja de ser bipolar. Estamos hablando de una década de unas transformaciones brutales y de una crisis capitalista que no termina de resolverse y que va a durar hasta nuestros días. Bueno, con esto me parece que doy cerrada la exposición, y 19:30, y les doy la palabra si pueden intervenir. Muchísimas gracias, Karina. Impecable, impresionante. Creo que todas y todos quedamos un poco conmocionadas, ¿no? Por todo este relato que vos hacés. Cuánta densidad, ¿no? Como vos decías. Pero bueno, no voy a hablar yo. Voy a leer las preguntas que comenzaron a surgir a lo largo de tu exposición. De Nicolás Pérez, dice: Angelo, candidato de la UCR que enfrentó a Menem en 1989, en campaña ya decía que iba a privatizar numerosas empresas. Se veían venir las privatizaciones porque era una condición que pedían los acreedores. Se privatizaron varias empresas con el argumento de que las mismas eran deficitarias. Y acá viene la pregunta. ¿Se pueden ver en algún lado los resultados económicos de las empresas privatizadas en el periodo previo a su pase al sector privado? Bueno, es muy buena la pregunta. La verdad es que hay un problema en la Argentina con la información pública de este periodo, pero además, si, digamos, continúa hasta nuestros días. Es muy difícil armar series que nos permitan dar cuenta del desenvolvimiento de las empresas públicas. Hay pocos trabajos. Y no podemos ver, no pudimos construir resultados agregados en ese sentido, porque series largas con resultados agregados, justamente porque también la dictadura, bueno, por ejemplo, ahí hay un agujero impresionante de información durante la dictadura, pero además porque la inestabilidad política del país en el periodo anterior, me refiero al periodo de proscripción del peronismo, por ejemplo, lo que fue el periodo que se inicia en el 55 hasta el regreso de Perón, es un periodo de 18 años de una inestabilidad política tremenda, en donde las gestiones en las empresas públicas duran en promedio un año. Es decir, no hay continuidad en las gestiones, hay una ausencia absoluta de planificación estratégica en el Estado, porque es producto de la realidad política que teníamos y de los conflictos que teníamos en ese periodo. Entonces, la verdad es que yo no conozco, pero además intentamos buscar, obviamente, fuentes que permitieran comparar mejor los resultados, pero agregadamente no hay. Pero lo que sí se sabe es que, bueno, las empresas
tenían resultados muy diferentes. Por ejemplo, Entel era una empresa que tenía muchos problemas de eficiencia históricamente, sus indicadores de eficiencia eran un desastre, pero estaba muy cooptada por los proveedores, por Siemens, la política de compras de la empresa era un vaciamiento constante en la etapa estatal. Pero, por ejemplo, Gas del Estado funcionaba muy bien. Era una empresa que funcionaba realmente muy bien, que no había ninguna justificación para privatizarla desde el punto de vista de su funcionamiento. Por otro lado, es distinta la situación de una empresa como las de telecomunicaciones, que estaban atravesando una revolución tecnológica sin precedentes, que una empresa como Agua y Saneamiento, que el cambio tecnológico en esa empresa era muy bajo. Lo que se necesitaban eran inversiones que mejoraran las cloacas y que extendieran las cloacas, que mejoraran el tratamiento de efluentes, que no tenían mucho secreto, digo, el Estado lo podía llevar a cabo perfectamente. Efectivamente ahí hay un vacío. Hay un trabajo de Jorge Schwarzer sobre las empresas estatales que es bastante conocido, y en la literatura del área de Economía y Tecnología de Flaxo, que está online, vas a encontrar un montón de datos que te pueden llegar a servir si te interesa, y la bibliografía anterior citada también. Yo lo que quisiera mencionar también, Karina, en el sentido de lo que decías, es que sobre todo a partir de la gestión de la dictadura, donde comienza, un poco lo veíamos también con Noemí, este ideario neoliberal, como el objetivo era privatizarlas, o por lo menos que el mercado, que la esfera privada se hiciera cargo, toda la política, tanto de la dictadura como la imposibilidad del alfonsinismo de plantarse, en el sentido de darle a esas empresas el papel estratégico en el desarrollo que habían tenido del país, termina socavando y además les hace perder el objetivo, la razón social, digamos, porque pasan a ser mucho más entes para conseguir endeudar, o digamos, para conseguir créditos en el exterior, que resguardar la razón de ser propiamente en su sector de actividad. Eso me parece sumamente importante porque después se acusa de ineficiente cuando en realidad fue un programa de más de 15 años digamos, de llevarlas a esa deriva. Entonces después se les dice sos ineficiente, pero si se ha hecho todo eso, es imposible que no se termine en esa situación. Solamente agregar eso, digamos, como en el sentido más general del problema este. Sí, sí, es fundamental lo que estás diciendo. De hecho, es como que implementaron la doctrina del shock, ¿no? Y Claro. luego el estado de excepción. Es decir, implementaron un shock que es de financiarlas, endeudarlas, fundirlas y después salir a decir están quebradas, no sirven, son Cuando ineficientes. ya nadie las va a defender, cuando todo el mundo quería un teléfono y no Exactamente. tenía cómo tenerlo, caía de Maduro. O sea, Claro, la y lógica de los 90 cae, o sea, llega en un momento como la solución a absolutamente todo eso, siendo esos actores los que desde hace más de una década están tratando de conseguir ese objetivo, ¿no? absolutamente. Y de hecho, bueno, el caso de YPF, que es una petrolera que da pérdidas, administrada por Suárez Mason, da pérdidas, cuando ninguna petrolera en ese periodo daba pérdidas. Hay como situaciones increíbles, que efectivamente eso es muy importante, más allá de que las empresas públicas, yo me refería a las empresas públicas antes de la dictadura, cuando decía lo que decía, que eran un mundo gigante heterogéneo de situaciones, pero que de ningún modo justificaba el desfinanciamiento y la subvaluación y la entrega del patrimonio conformado por la sociedad argentina durante tantos años, de la manera en la que se entregó, porque además se transfirió poder regulatorio sobre la economía, no solo poder económico, se transfirió poder regulatorio sobre sectores estratégicos. Y una cosa que yo no dije y que es pertinente es que la deuda que tenían esas empresas que se había contraído durante la dictadura fue transferida al Estado. Es decir, que se recaudaron a valor nominal 32.000 millones de dólares, 23.000 a valor real de mercado, digamos, pero el Estado internalizó toda la deuda que tenían esas empresas, que ascendían a más de 20.000 millones de dólares. Es decir, que el impacto fiscal que tuvo la privatización fue negativo, porque además se quedó sin las tarifas.
Se quedó con la deuda y sin las tarifas, ¿se entiende? Es una pérdida por donde se lo mire, ¿no? Bueno. Marisa, mira, acá tenemos una pregunta de Daniel Ginelli que dice si se puede subir tu trabajo sobre privatizaciones y mercado de empleo. Sí, sí, Karina hace ahí la publicidad. Bueno, lo Sí, buscamos y lo está subimos. bárbaro. Eso me hace acordar mucho bueno, en los 90 con Karina en algún momento coincidimos en Flaxo y estas cosas se las debíamos a Daniela Spiazzo. Y yo me acuerdo que lo que da ese trabajo es que si uno sumaba creo que eran unas 15 empresas públicas, sector por sector, daba que entre el 91 y el 93 se perdía, si uno ponía el 100 en el principio de la serie, a los 2 años solamente quedaba el 30% del empleo. Y yo llegué con esos cuadritos y esas cosas para conversarlos con Daniel, y Daniel Aspiazu me dice, ¿vos estás segura de esta información? Y yo digo, sí, mira, sale de los balances. Y me dice, mira que si no, nos van a colgar en la Plaza de Mayo, porque nadie creía que ese impacto se pudiera ver en tan corto plazo, cuando uno de los lemas era que iba a haber inversiones, que iba a haber más trabajo, digamos, toda la idea de la revolución productiva, y en realidad nos daba eso. Bueno, después terminó publicado y nadie contestó, además eso está validado, la información con los entes reguladores que tenían esa información. Y pensemos que en el 93, Liach comienza a decir desde la Secretaría de Programación, hay que monitorear el empleo porque estaba viendo que la crisis fenomenal a la que llevaba la convertibilidad iba a tener un impacto social tremendo, digamos, y se ataba un poco con esto. Así que sí, lo buscamos y lo compartimos. Excelente. El trabajo. Tenía la mano levantada Arnaldo Dortona, no sé si Arnaldo puede ahora hablar. ¿Escuchamos? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. No, era una simple acotación a la primera pregunta. Y fue desarrollada en parte durante la conversación excelente que nos dio Karina. Y se refiere a que quienes estaban al mando de las empresas públicas era un coto de caza de los militares en ese momento, y además, cuando hace el comentario referido a la deuda pública, menciona que no se sabía cuánto se debía. Entonces, el resultado que dan las empresas es fundamentalmente por los intereses que están contabilizados de la deuda externa generada. No era solamente un problema de eficiencia o deficiencia, sino que por un lado teníamos el papel que jugaba el que mencionaba doña Rosa, hablando en forma terrible sobre las empresas públicas, y por el otro lado teníamos la deficiencia de servicio bastardeada por quienes la dirigían, y precisamente lo que menciono en cuanto a los números, que era lo que generaba la deuda externa. No era el Estado que la tomaba, sino la tomaban las propias empresas, y eso quedaba en el resultado de las empresas, por lo cual daban déficit. Por otro lado, están otra serie de situaciones que quienes conducen las empresas no estaban convencidos cómo prestar el servicio y tenían una concepción política que es la que estamos mencionando. Así que quería acotar eso. Gracias. Muchas gracias. Voy a leer otro comentario de Anaí. Dice, las consecuencias de estos cambios económicos han contribuido a una estructura muy heterogénea entre los trabajadores y los hogares. La informalidad y precariedad, si bien disminuyen durante el kirchnerismo, parecen ser problemas que han venido para quedarse. Bueno, sí, me parece que sí, que lamentablemente esto tiene que ver también con toda la reestructuración industrial, ¿no?
con la pérdida de gravitación de la industria, la primarización de la estructura económica que se ha ido acentuando también como parte de las tendencias internacionales, ¿no? Ese es un proceso que está ha afectado a toda América Latina y Caribe, y efectivamente esas tantos años de políticas neoliberales y tan agresivas además, quebraron, digamos, la base material que permitía a la Argentina tener una clase obrera integrada, madura, organizada, con muy bajos niveles de informalidad, que era era una excepción en América Latina en ese sentido. Y bueno, y efectivamente esa fue a partir de la violencia, ¿no? Que se impone todo esto y de la violencia económica y violencia simbólica y violencia represiva directamente, ¿no? Las desapariciones, ¿no? Me parece que comprender que se trata de las dos hojas de una tijera, que sin esa dimensión de la violencia, ¿no? Que también fue reforzada por la hiperinflación, el miedo, el terror, ¿no? La situación de la hiperinflación es una situación de descomposición social, eh, sostenida tanto tiempo, no es un brote hiperinflacionario, son como 3 años. Entonces, realmente esa violencia es condición de posibilidad para imponer este orden de cosas que fue aceptado. Cuando uno dice, bueno, en realidad hubo consenso, bueno, hubo acuerdo, hay toda una discusión con ese tema, las reformas neoliberales en el país. En realidad fueron impuestas por la violencia, y después fueron aceptadas de algún modo porque ahí hay una derrota importante, hay una derrota. Y es una derrota que me parece que es política. Por supuesto la economía acompaña eso, y después están las tendencias internacionales que coadyuvan en ese sentido, pero comparto con vos que sí, que las tendencias son esas, que también lo son a nivel internacional, pero que en la Argentina el salto desde la etapa del desarrollo hacia adentro a esta etapa ha sido brutal, porque la caída en los indicadores realmente no tienen precedentes. Si uno compara respecto de otros países de América Latina, el deterioro en la situación social es realmente terrible. Así que sí, efectivamente, es como vos decís. Bueno, en ese sentido también Julieta Giovannini dice, en términos de estructura social fue terrible el cambio de este periodo. Y Mabel decía, Karina, no sé si agradecerte o ponerme a llorar, dice, bueno, una bromita, ¿no? Pero bueno, un poco me parece que ese comentario condensa la sensación que nos queda, ¿no? Sí, sí, a mí me parece importante por ahí cerrar en ese sentido con un mensaje más esperanzador que tiene que ver con que todavía tenemos vigente una agenda de contrarreformas neoliberales. Y la tenemos vigente porque se han hecho avances en esa agenda durante los gobiernos kirchneristas, pero bueno, y quizás ahora también uno ve avances, se reguló Internet como servicio público, que es algo que se venía pidiendo desde los años 90. Digo, hay avances puntuales en ese sentido. Sería muy importante que nosotros tomemos conciencia de que está pendiente una gran contrarreforma neoliberal en el Estado argentino, porque no se ha podido realizar, y es fundamental para tomar el control de los engranajes fundamentales, que quizás no va a ser a través de la recuperación de la propiedad de todas esas empresas, pero sí hay un poder regulatorio importante que todavía ejerce el Estado, de denegar los tratados bilaterales de inversión que las amparan y les permiten hacer lo que se les ocurre, de regular de otro modo la reinversión de utilidades, especialmente porque están financiadas con tarifas que pagamos nosotros. No es que traen mucho capital propio, la financiamos nosotres. Entonces, bueno, hay todo eso, es decir, está pendiente una ley de agua, está pendiente, hay muchísimas normas que se podrían impulsar, y no solo a nivel normativo, sino participación pública en el control de estas empresas, el mejoramiento de los entes reguladores y de los instrumentos de regulación. Entonces, hay muchas cuestiones a discutir y una agenda enorme de propuestas que han ido surgiendo en estos años que vale la pena mencionar porque,
porque están pendientes y porque son alentadoras para pensar un futuro mejor. Así que prefiero, digamos, cerrar con esta conclusión, porque así como estudiar cómo se hizo todo este vaciamiento del Estado, ¿no? Cómo se realizó, mediante qué mecanismos, también da elementos para pensar cómo revertirlo. Entonces, en ese sentido, vale la pena estudiar, vale la pena comprender y discutir colectivamente cuáles serían las principales medidas que tendríamos que impulsar para hacer la contrarreforma neoliberal. Tenemos una pregunta, justamente me parece que en línea de esto que vos estabas diciendo ahora, de Marcelo Escuria, que dice, teniendo en cuenta la situación económica actual real, ¿sería posible empezar a recorrer un camino hacia la soberanía económica y al refortalecimiento del Estado, implementando una reforma impositiva? ¿Qué otras medidas en ese sentido te parece que serían viables hoy? Bueno, algunos elementos ya dijiste, pero... Mira, me parece que hay muchas regulaciones que podrían utilizarse. ¿Vieron como cuando el peronismo utilizó la regulación laboral de las leyes socialistas que ya existían en el periodo previo pero que no se aplicaban? Bueno, acá también hay un montón de leyes, las sancionadas en la de emergencia económica y reforma del régimen cambiario, introduce un montón, de 2002, introduce un montón de principios que no tienen aplicación y que se podría utilizar para fortalecer los equilibrios regionales en lo que hace a servicios públicos, la recuperación del ferrocarril, bueno, que en parte se está haciendo porque hay avances en ese sentido, pero digo, no al ritmo que por supuesto uno le gustaría, pero efectivamente hay un montón de engranajes aplicando el principio de razonabilidad tarifaria, que es un principio que está en las leyes argentinas y que permitiría evaluar los ajustes que las empresas presionan todo el tiempo para realizar sobre las tarifas, siguiendo la inflación sobre la base de auditorías de costos realmente bien hechas, donde el Estado pueda monitorear eso. Revertir, por ejemplo, esto de la concesión del tema de la hidrovía, la privatización de los puertos, que vence, bueno, que está vencida y que abre una posibilidad importante de volver a tener control sobre el flujo de mercancías que está saliendo, sobre los impuestos, sobre el tráfico de personas, de sustancias prohibidas, etcétera. Es decir, hay una enorme cantidad, porque hay concesiones y hay privatizaciones. Las concesiones vencen, además de que se pueden regular de otro modo, más progresivamente, porque el Estado tiene la potestad, vencen, y se pueden renovar de otra manera, planteando otro esquema y recuperando poder regulatorio. Y también las privatizaciones, en el caso de la transferencia de activos, muchas fueron recuperadas durante el kirchnerismo, es decir, obras sanitarias, la ex obra sanitaria se recuperó, por ejemplo, y es fundamental tener una empresa. El correo argentino volvió a ser público, la administración del espectro radioeléctrico también volvió a ser pública. Bueno, aerolíneas, ¿no? Hay muchas empresas que se reestatizaron. Ahí hay que cuidar que no se descapitalicen, porque a veces por imponerle objetivos sociales de redistributivos, las empresas se pueden descapitalizar y es peligroso pensando en que después puede ser una buena excusa para venderlas porque no se pueden mantener. Bueno, hay mucho trabajo, digamos, político que hacer con todo, con el Estado por la complejidad que tiene, ¿no? Esto de los servicios estratégicos. El desarrollo de un esquema polimodal de transporte asociado a la hidrovía que combine no solamente, bueno, que articule con el ferrocarril, con el sistema de rutas, digamos, revitalizar vialidad nacional para que trabaje sobre las rutas que no son superavitarias, porque lo único que el 25% de las rutas son superavitarias, el 75% son deficitarias y es vialidad nacional quien mantiene eso. Y bueno, dices, poner subsidios cruzados más claros entre las zonas de peaje y financiar el mantenimiento de las rutas del interior del país con subsidios cruzados. Hay millones de medidas, tarifas universales para todos aquellos que no puedan financiar los servicios públicos, que se usan en un montón de países y donde los usuarios tienen que tener participación. Hay muchas medidas que podrían
ayudar. El tema del agua en este contexto de pandemia es fundamental, ¿no? El tema del encarecimiento de la energía, con la pauperización que tenemos, todas las políticas de impulso a las energías limpias y renovables. Hay una enorme cantidad de medidas que podemos, sobre las cuales podemos trabajar una agenda futuro. Así que bueno, me parece eso, digo, para citar algunas que se me ocurren. Mira, Víctor Cáceres hace dos preguntas. Vos mencionaste la inflación inercial y pregunta si sigue hasta nuestros días. Y sobre las privatizaciones, dice, ¿contaron con la colaboración de sectores sociales del país? Sí, sobre el tema de la inflación inercial, sí, en una economía de alta inflación como es la nuestra, la inflación inercial es un componente normal que se transfiere de un mes al otro y efectivamente es bastante complejo desarticularlo, ¿no? Porque requiere modificar todos los mecanismos que entran en los contratos entre privados, contratos de alquiler, contratos de todo tipo, pero entre las empresas también, que incluyen una expectativa inflacionaria. Entonces ahí igual se conoce ya, hay experiencias de cómo desindexar los contratos, tampoco es algo que no se puede realizar, hay que plantear, lo que pasa es que obviamente en este contexto de pandemia todo se complica más, pero hay mecanismos para promover la desindexación de la economía. En relación con lo que vos decís la segunda pregunta era... Sobre las privatizaciones, ¿qué apoyos sociales? Sí, sí, yo creo que bueno, que hay un consenso neoliberal, especialmente en ciertas capas, sectores medios y ciertas capas que es, bueno, por supuesto, sectores más acomodados, que es importante en el país y que se refleja en las elecciones, ¿no? Pero me parece que de todos modos también y hay que unificar y trabajar y una resistencia porque la promesa de las privatizaciones fracasó. Y en 2001 se puso totalmente en evidencia eso, que la gente se dio cuenta que no estaba en el primer mundo y que un peso no valía un dólar, y que además las privatizaciones no trajeron bonanza, empleo, inversiones, porque me parece que la crisis del neoliberalismo ya se instaló en la Argentina y a nivel mundial las resistencias, ya no estamos en esos años. No existe la misma credibilidad. Lo que quizás fue más exitoso, me parece que es donde hay que trabajar mucho, es la penetración de estos valores individualistas, ¿no? Y la desazón, la falta de horizontes utópicos que nos de alguna manera, nos desalienta y hace que se piense que no existen otras posibilidades. Yo creo que ese es un punto, es el punto crítico del neoliberalismo, en donde en la cuestión subjetiva, en donde nosotros tenemos, bueno, mucho que construir para adelante. Poder planificar esperanza, ¿no? Porque de otro modo no va a haber forma de dar batalla. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, Karina, lo que dice Julieta, ¿te podemos contactar por algún lado, leer cosas tuyas o algo así? A ver, bueno, por un lado tenemos el material que vos ya enviaste, que ya está cargado en el blog, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres alguna otra información. Sí, sí, ahora lo pongo en el chat, les pongo mi correo para que cualquier cosa, yo trabajo en la Universidad General Sarmiento, en la Nacional de General Sarmiento, y también doy clases en Luján y en la UBA, pero estoy más dedicada en Sarmiento, les doy mi correo, prefiero darles mi correo personal. Bueno, tenemos muchos agradecimientos mientras nos escribís tranquila. Ahí está. Bien. Bueno, en Flaxo, sobre la etapa esta, en Flaxo, en la biblioteca, en el área de economía y tecnología, van a encontrar mucho del material de Karina, y después, bueno, en Sarmiento, ella participa siempre en los foros de discusión, está ahora involucrada muchísimo en la transición hacia una economía más amigable con el ambiente, las comunidades, una cantidad de cuestiones nuevas en la economía que también es muy interesante sobre la actualidad. Así que, bueno, me parece
interesante, no solamente para la etapa esta que te llamamos, sino también para las discusiones actuales. Los aportes que hace Karina son muy buenos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y no, yo lo que les digo es que hay un CD que tiene el área de economía donde editó todos los trabajos de ese periodo, que si ustedes entran al área de economía y tecnología de Flaxo en internet, lo bajan directamente los trabajos, no tienen ni que entrar en la biblioteca, es un CD. Claro. Y ahí también me parece que está el trabajo de Marisa, si no me equivoco. Está todo, porque eso se compiló sobre privatizaciones, es decir, es toda la producción del área desde que se armó hasta fines, hasta entrados, creo que hasta Los el 2008. 2000. Sí, sí. Más, sí, me parece que más. Mediados del 2000. Sí. Sí, sí. Así que ahí lo pueden encontrar, y si no me escriben no hay problema, y si yo puedo les paso lo que yo tenga, o los oriento, las oriento. Sí, yo estoy trabajando sobre temas de las políticas de fomento a la producción basadas en una transición ecológica justa. Pero no es solo en eso, sino que yo soy profesora también de Historia Económica Argentina y sigo trabajando la política económica de los gobiernos, ¿no? Y bueno, y un poco en los últimos años me invitaron a participar en la Maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos y estoy dando economías latinoamericanas. Y bueno, y al entrar en contacto con estudiantes de América Latina, me doy cuenta de que tenemos problemas muy similares realmente, y bueno, es importante aprovechar estas redes para ampliar los espacios de discusión y de articulación. Así que bueno, muy agradecida a Marisa, bueno, a la gente del Olimpo, a todos ustedes por la escucha respetuosa. Ha sido un gusto estar aquí. Muchas gracias y seguimos juntos. Muchas gracias, hermoso. Muchísimas gracias, Karina. Excelente. Hay muchísimos agradecimientos. Gracias a ustedes. Gracias. Excelente el seminario, cada vez mejor. Qué bueno. Bueno, y no se pierdan la semana que viene, el sexto encuentro. Tenemos al profesor Carlos Vila sobre la transición y recuperación del modelo nacional, así que nos vemos la semana que viene. Todas, todos invitados para la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias, Adiós. 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 Adiós.